Hola, buenas tardes. Vayan tomando asiento, por favor. Mi nombre es Miquel Blasco, nefrólogo en el Hospital Clínic en Barcelona. Les presento a Omar Sánchez, nefrólogo en Guadalajara, México, y entre los dos vamos a moderar esta primera sesión. Es un honor tener una sesión de glomerulopatías y enfermedades renales hereditarias de tanto nivel. Veréis que hay ensayos clínicos que son punteros. Ya sabéis un poquito el funcionamiento, son 7 minutos por ponencia, seremos un poquito estrictos en el tiempo para después tener 2 minutos como mínimo en cada ponencia para que puedan hacer sus preguntas. Les recomendaríamos que accedan a los micros para que así pueda oírles toda la audiencia. Y sin más dilación pasamos ya a la primera comunicación oral a cargo del doctor Manuel Praga, que nos hablará de la actualización sobre la seguridad y eficacia a largo plazo de iptacopan en la glomerulopatía C3 y nos va a presentar datos del estudio de extensión a 33 meses en pacientes incluidos en el estudio en fase 2. Adelante, doctor Praga. Buenas tardes, un placer estar aquí. Y como ha dicho el doctor Blasco, voy a presentar esta actualización sobre seguridad y eficacia a largo plazo de iptacopan en glomerulopatía C3. Son datos de extensión de un estudio en fase 2, que todos los enfermos han sido incluidos en una extensión actualmente a 33 meses. Estos son los conflictos de intereses de los autores. Y bueno, ya saben todos ustedes que la glomerulopatía C3 es una enfermedad muy rara, una glomerulonefritis que se caracteriza por un depósito intenso, predominante o aislado de C3 en los glomérulos y la causa es una disregulación, una hiperactividad de la vía alterna del complemento. El iptacopan es un fármaco que inhibe el factor B y por tanto es un inhibidor específico de la vía alterna del complemento y se han reportado previamente resultados de este estudio en fase 2. El año pasado en el Congreso de la SEM tuve el gusto de presentarles los resultados de extensión a 12 meses de los pacientes. El 53% de los pacientes alcanzaban los criterios de variable renal compuesta. Hay que destacar una reducción de proteinuria del 57%, una mejoría del filtrado glomerular y una normalización de los niveles de C3 que habían aumentado un 255%. Fue un criterio de inclusión la presencia de hipocomplementemia. Hay que destacar, como ven aquí abajo, que el estudio se compuso de 2 cohortes. La cohorte A eran pacientes con glomerulopatía C3 en el riñón nativo y la cohorte B, glomerulopatía recurrente demostrada por biopsia tras un trasplante renal. Este es el esquema del estudio. Se incluyeron estos pacientes, no había grupo control, todos los pacientes fueron tratados con iptacopan, se evaluaron los resultados a las 12 semanas, mes 3, se hizo después, todos los pacientes se incluyeron en un estudio de extensión, todos siguieron tratamiento con iptacopan, 200 miligramos vía oral 2 veces al día. Como decía, el año pasado presentamos los resultados a 12 meses y ahora a 33 meses, prácticamente 3 años. La eficacia a largo plazo en este análisis se basó en una variable renal compuesta, una estabilidad de filtrado glomerular, más o menos reducción del 10% sobre los valores basales y una reducción de proteinuria superior al 50% y cambios en cociente proteína-creatinina, filtrado glomerular y niveles de C3. Y, por supuesto, muy importante, la seguridad y la tolerabilidad a largo plazo del fármaco. De los 27 pacientes que se incluyeron en el estudio, a 33 meses tenemos 22 pacientes, 14 de la cohorte A, riñones nativos, y 8 cohorte B, glomerulopatía de recidiva. Aquí tienen las características basales en la cohorte A. Como ven, en general son enfermos jóvenes, como ven aquí, una edad media de 26, 35 en la cohorte B. El filtrado glomerular era de 70 en la cohorte B y 53 en los trasplantados. La cohorte A tenía una proteinuria importante, una media en rango nefrótico, 4 de cociente proteína-creatinina, mientras que en los trasplantados, como fueron detecciones muy rápidas de recidiva, tenían una proteinuria muy inferior,
muy escasamente anormal. Como ven aquí, los pacientes tenían hipocomplementemia importante, sobre todo en la cohorte A. Y a los 3 años, el 43% de los pacientes de la cohorte A cumplían los criterios de variable renal compuesta, es decir, habían mantenido una estabilidad de filtrado glomerular y una reducción de proteinuria superior a 50%. En la cohorte B, dado esos valores tan bajos de proteinuria, no se analizó esa variable. Aquí pueden observar la evolución de la proteinuria en los pacientes de la cohorte A. Ya ven aquí que ese significativo descenso de proteinuria se ha mantenido a lo largo del año. Al cabo de 33 meses, la proteinuria se había reducido un 41% respecto a los valores basales. Y otro dato muy importante, por supuesto, es la evolución del filtrado glomerular. Y como ven aquí, durante estos 3 años de seguimiento, los enfermos han perdido 1,1 mililitros minuto año, es decir, una variación prácticamente fisiológica, lo cual contrasta, yo creo que esto es quizá el dato más significativo, con la pérdida importante que tenían estos enfermos antes de iniciar el tratamiento con iptacopan. Presentaban una reducción de 15 mililitros minuto año. En la cohorte B, los enfermos trasplantados, hubo más variaciones de filtrado glomerular, muchas veces por problemas inherentes al trasplante, pero al cabo de 3 años la variación había sido de 6,3 mililitros minuto, es decir, unos 2 mililitros año. Otro aspecto, por supuesto, muy importante eran los efectos secundarios, los efectos adversos. En general, el fármaco fue bien tolerado. La mayoría de los efectos adversos fueron de gravedad leve a moderada. Hay que destacar un participante de la cohorte B, un paciente trasplantado, que tuvo una neumonía neumocócica grave, que se sospechó que estaba relacionada con iptacopan, pero no se notificaron otros casos de complicaciones graves y no hubo casos de meningitis o sepsis meningocócica en ninguno de los pacientes. Por tanto, resumiendo, el iptacopan sigue demostrando que es un eficaz inhibidor de la vía alterna del complemento. Los pacientes mantuvieron niveles mucho mayores, prácticamente normales, después de iniciar esta terapia. Que el tratamiento con iptacopan a largo plazo se asocia a una reducción sostenida de la proteinuria en los pacientes con glomerulopatía en riñones nativos y a una preservación del filtrado glomerular tanto en la cohorte A como en la B. El iptacopan fue bien tolerado y no se encontraron nuevos datos problemáticos de seguridad durante estos 3 años de tratamiento. Y a continuación, la doctora Cavero va a presentar los resultados del estudio en fase 3, el APPEAR C3 Glomerulopathy, que ha sido presentado este año como un late breaker en el Congreso de la EDTA. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Praga. No sé si hay alguna pregunta en la audiencia. Mientras tanto, recordad que tenéis los micros. Doctor Praga, yo quería hacerle una pregunta respecto a las cohortes. La cohorte B de trasplantados, sí que es verdad que empiezan con una proteinuria menor, pero da la sensación que la parte de los pacientes acaban esos 33 meses prácticamente con proteinuria. ¿Qué importancia le daría usted al hecho precisamente de empezar el tratamiento lo más temprano posible en la capacidad de respuesta? Sí, ese es un dato muy importante porque han salido estudios recientes que muestran que la recidiva de la C3 en el riñón trasplantado es muy precoz, y el pronóstico a largo plazo era muy malo. Entonces, el hecho de que se haya iniciado tratamiento justo después de la detección por biopsia y que no se haya incrementado la proteinuria y que mantengan durante 3 años un filtrado glomerular estable, yo creo que es importante. En fases precoces del estudio se hizo una biopsia de control en los pacientes trasplantados, era otro de los criterios a analizar, y se vio una reducción muy importante de los depósitos de C3 en el glomérulo, que es otro marcador, al fin y al cabo esa es la patogenia de la enfermedad, ¿no? El depósito masivo de C3 glomerular.
Tenemos tiempo para una pregunta, Gemma. Muy interesantes los datos presentados porque realmente nos dan posibilidades terapéuticas en una enfermedad que hasta ahora teníamos poco. En la gráfica que has mostrado de la proteinuria se ve un descenso de proteinuria que es además muy precoz y luego esa proteinuria se mantiene. No sé si esa gráfica nos dice algo sobre cómo imaginamos que va a ser el tratamiento con iptacopan en el futuro. Va a ser porque la C3 es una enfermedad crónica, va a ser ¿cómo lo imaginas tú? ¿Dar iptacopan en periodos e ir descansando? ¿Hay que mantener el iptacopan para siempre? Entiendo que esto es una opinión. Bueno, eso es... yo creo que podemos decir que ahora tenemos un fármaco que ha demostrado su eficacia, que es un arma terapéutica en una enfermedad de muy mal pronóstico, pero habrá que combinarlo con otras alternativas. Sabes que nosotros en Glossen hemos publicado la eficacia de micofenolato mofetil, que es eficaz en bastantes casos. Entonces, ¿cómo combinar ambas secuencias? Es difícil, llevaría mucho tiempo discutirlo. De todas maneras, es importante tener en cuenta que la historia natural de la C3 es complicada, tienen periodos de más actividad, de menos actividad, y también es importante tener en cuenta la patogenia, que es un tema que yo creo que se ha profundizado poco. Hay una minoría de pacientes con trastornos genéticos. Probablemente en esos un bloqueo del complemento precoz en el futuro sea la solución. Pero los enfermos que se deben a autoanticuerpos, C3 nephritic factor y otros autoanticuerpos, un periodo de inmunosupresión, por ejemplo con micofenolato, puede ser eficaz. Entonces habrá que ir haciendo más estudios para ver la secuenciación óptima de este tratamiento. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Praga. Muchas gracias. Agradezco la invitación por parte de la sociedad y continuamos con la plática de eficacia y seguridad de iptacopan en pacientes con glomerulopatía por C3, resultados del estudio de fase 3 APPEAR-C3G. Adelante, doctora. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, para mí es un auténtico honor poder presentaros los resultados del estudio fase 3 de la APPEAR-C3G, que, como ya sabéis, pues evalúa la eficacia y seguridad de iptacopan en pacientes con glomerulopatía C3. Estos son mis conflictos de interés y, bueno, ya lo ha introducido un poco el doctor Praga. La C3 es una enfermedad ultra rara que es debida a una desregulación de la vía alternativa del complemento en la que ocurre un depósito de los productos de degradación de C3. Hay una hiperactivación de la vía alternativa que hace que C3 esté continuamente hidrolizándose y son sus productos de degradación, al depositarse a nivel del glomérulo, los que van a causar la inflamación y la lesión glomerular crónica. Actualmente no existen opciones de tratamiento aprobadas para la enfermedad, aunque gracias al esfuerzo de muchos de ustedes que forman parte del grupo Glossen, pues micofenolato y esteroides se ha implantado como tratamiento estándar de la enfermedad. Sin embargo, necesitamos tratamientos que vayan dirigidos a la base fisiopatológica de la enfermedad. Iptacopan pues, es un inhibidor del complemento que actúa específicamente a nivel de la vía alternativa porque bloquea la acción del factor B. El diseño de este estudio fue un fase 3 multicéntrico, aleatorizado y doble ciego de grupos paralelos y que estaba controlado con placebo. Hoy os voy a contar solo la cohorte A. En este estudio también hubo una cohorte B, que de hecho sigue activa, que es de adolescentes. Y en esta cohorte A solo se incluyeron pacientes adultos. Os voy a contar los resultados al mes 6, que es únicamente del periodo de doble ciego. Posteriormente, todos los pacientes, después de ese mes 6, eran aleatorizados a iptacopan y entraban en una fase abierta, y a los 12 meses terminaban el ensayo, y aquellos pacientes que quisieran seguir con el tratamiento pues podían incluirse en ese estudio de extensión que ha comentado antes el doctor Praga, que reúne los pacientes del fase 2 y también de este fase 3. El objetivo principal del estudio fue demostrar la superioridad de iptacopan frente a placebo en la reducción de la proteinuria de 24 horas y además demostrar la superioridad en mejorar el filtrado glomerular, alcanzar
esa variable renal compuesta que comentó antes el doctor Praga, de reducción al menos de un 50% de la proteinuria y una reducción del filtrado glomerular inferior o igual al 15%, demostrar la superioridad de iptacopan en reducir el índice de actividad a nivel histológico, mejorar la calidad de vida de los pacientes y, por supuesto, evaluar la seguridad y tolerabilidad de iptacopan. Para ello se incluyeron pacientes adultos de 18 a 60 años con una C3 confirmada que tuvieran una proteinuria de al menos 1 gramo y un filtrado glomerular por encima o igual a 30 mililitros minuto con hipocomplementemia, igual que en el fase 2, y que estuvieran con un antiproteinúrico basado en IEK-varados a dosis máximas toleradas, aunque se permitieron también otros antiproteinúricos como ISGLT2 o antialdosterónicos. Como la enfermedad hasta ahora se estaba tratando con micofenolato y esteroides, también se permitió el uso de estos fármacos siempre que estuvieran a dosis estables. Sin embargo, no se permitieron pacientes que estuvieran con otros inmunosupresores diferentes a micofenolato esteroides o que hubieran recibido inhibidores del complemento en los 6 meses previos a la inclusión en el estudio. Tampoco se incluyeron, que si en el fase 2 fueron incluidos, pacientes con recurrencias en el trasplante renal o que tuvieran la enfermedad y estuvieran trasplantados de cualquier otro órgano sólido, progenitores hematopoyéticos. Se excluyeron, igual que en el fase 2, las formas rápidamente progresivas y aquellos que tuvieran en la biopsia pues, un daño crónico grave determinado por una FIAT mayor del 50%. En cuanto a las características demográficas, estaban bastante bien balanceadas en los dos grupos, pero sí que las características clínicas quizá hubo alguna diferencia porque parece que cayeron pacientes con mayor gravedad en la presentación en la rama de iptacopan por su media de proteinuria de 3 gramos frente a los 2,6 del placebo, o pacientes con menor filtrado glomerular, a pesar de que los dos grupos tenían una función renal bastante bien conservada. También los pacientes de iptacopan eran más jóvenes, probablemente porque hubo un mayor número de pacientes con enfermedad por depósitos densos en esta rama. En cuanto a la variable principal, iptacopan demostró reducir estadística y clínicamente la proteinuria a los 6 meses, una reducción del 30%, mientras que en el grupo de placebo la proteinuria aumentó. Y con esto también se cumplió la variable renal compuesta, ya que fundamentalmente se basó en los resultados obtenidos en la proteinuria, que no consiguió el grupo de placebo. Por otro lado, en esta gráfica se quiere enfatizar más este punto, ya que, como veis, en la rama de iptacopan, hasta el 55% de los pacientes tenían proteinurias en rango nefrótico y a los 6 meses ese porcentaje se redujo hasta un 30%, cosa que no ocurrió en el grupo de placebo, en el que incluso aumentaron la proporción de pacientes con esa proteinuria nefrótica. En cuanto al filtrado glomerular, se demostró que iptacopan mejoraba el filtrado glomerular, aunque no salió estadísticamente significativo al compararlo con placebo, pero sí que revisando, igual que se ha hecho en el fase 2 y en el estudio de extensión, el histórico de la caída de filtrado glomerular de esos pacientes que fueron incluidos, cuando recibían iptacopan, esa caída del filtrado glomerular se estabilizaba a 6 meses. No se observaron diferencias en ese índice de actividad a nivel histológico y tampoco en la calidad de vida de los pacientes, aunque aquí hay que remarcar que la mayor parte de los pacientes son jóvenes y tenían una buena calidad de vida ya de forma basal. Y en cuanto a los biomarcadores, demostraron que iptacopan es capaz de bloquear de forma eficaz y mantenida la vía alternativa del complemento. Y por último, ya el outcome de seguridad, pues iptacopan demostró, como ya se había demostrado en el fase 2, que era bien tolerado con un perfil de seguridad muy bueno, no hubo muertes ni tampoco interrupciones del tratamiento por eventos adversos relacionados con iptacopan, y en cuanto a los eventos adversos fueron comparables en ambos grupos. Para concluir, el estudio APIAR-C3G se llevó a cabo para evaluar la eficacia, seguridad y tolerabilidad de iptacopan comparándola con placebo en pacientes con glomerulopatía C3. Iptacopan, añadido a ese tratamiento de mantenimiento que ya teníamos en nuestros pacientes, podían estar incluso con micofenolato y esteroides, demostró una reducción clínicamente significativa de la proteinuria a los 6 meses, mejoró numéricamente el filtrado glomerular, aunque comparado con placebo no resultó estadísticamente significativo, pero sí, al comparar esos pacientes con su caída de filtrado histórica,
sí que demostró que podía afectar suavizando esa pendiente de caída. El tratamiento con iptacopan aumentó el número de pacientes que conseguían esa variable renal compuesta a 6 meses, fundamentalmente por la reducción mayor o igual al 50% de la proteinuria. Los biomarcadores mostraron que iptacopan es capaz de mantener la vía alternativa bloqueada de forma eficaz y mantenida, y fue bien tolerado con un perfil de seguridad muy favorable. Muchas gracias. Muchas gracias por su presentación. Se abre el micrófono para preguntas. 1 minuto. Hola, perdona. Es que yo soy nefrólogo pediátrico y tenemos varios niños con esto. Entonces quiero saber, presentaste que eran 15 casos menores de 18 años. ¿Sabes de qué rango de edad estás hablando? En Europa solo se permitieron de 12 a 17 años. 12 a 17, el más pequeño es de 12 años entonces. ¿Eh? El más pequeño de los 12 niños años. es 12 años. Sí. Vale, gracias. Está todavía abierto el ensayo. No, yo no he presentado los resultados de esto es solo de la cohorte de adultos. Vale, gracias. Muchas gracias, doctora. Pasamos rápidamente a la tercera comunicación a cargo de la doctora Ana Domínguez. Nos hablará de nefropatía IgA con la pregunta si la proliferación extracapilar tiene valor pronóstico. Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy Ana Domínguez, nefróloga de la Fundación Puigverd, y traigo los resultados preliminares del estudio multicéntrico sobre la proliferación extracapilar en la nefropatía IgA. Entonces, como introducción, ya todos sabemos que la nefropatía IgA es una glomerulopatía muy común y que tiene una expresión clínica que es muy variable y que tiene un alto riesgo de progresión a enfermedad renal crónica terminal. Y hay muchos factores de riesgo que ya están bien descritos que pueden contribuir a este mal pronóstico. Entonces, en cuanto a la proliferación extracapilar, sabemos que se asocia a una presentación clínica más grave, pero en cuanto al pronóstico es un poco más controvertido y la evidencia en este tema es un poco más heterogénea. Y es por esto que en las últimas guías KDIGO lo que recomiendan es que la proliferación extracapilar per se, si no se asocia a un deterioro rápidamente progresivo de la función renal, no condicione el tratamiento inmunosupresor. Toda esta evidencia se basa sobre todo en estudios retrospectivos, no controlados, que tienen muchos factores de confusión, principalmente el tema del tratamiento. Cada centro tiene su protocolo de tratamiento de estos pacientes y entonces cuesta mucho homogeneizarlo. Es por esto que nuestro objetivo era poder determinar las implicaciones pronósticas de la proliferación extracapilar en pacientes con nefropatía IgA. Para ello hemos diseñado un estudio observacional multicéntrico dentro del grupo Glossen con pacientes de más de 18 años, biopsiados desde el 2008, con un diagnóstico de nefropatía IgA con presencia de proliferación extracapilar o de necrosis fibrinoide, excluyendo causas secundarias y la púrpura de Schollengen. En esta gráfica vemos todos los hospitales que han participado y los pacientes que han aportado. Y nos quedamos con 133 pacientes. De estos pacientes tenemos un 71% de hombres jóvenes de edad media de 45 años, la mayoría de ellos caucásicos, y el tiempo medio de seguimiento es de 6 años y medio. Hay un 30% de estos pacientes que ya tenían una enfermedad renal crónica previa y 6 de ellos tenían un diagnóstico previo de nefropatía IgA sin semilunas en la biopsia. Entonces, de estos 133 pacientes, un 70% de estos pacientes tenían menos del 25% de semilunas en la biopsia renal o solo necrosis fibrinoide, que se clasificaron como C1, y luego un 30% tenía 25% o más de semilunas. Entonces, toda la presentación iremos explicando los resultados en el total de pacientes y luego comparando por los grupos. Al debut de la enfermedad teníamos un 67% de deterioro de función renal con una creatinina media de 200, un 40% de los pacientes con deterioro rápidamente progresivo de la función renal y un 7% de diálisis. La proteinuria era elevada, de 3 gramos de media, y la mayoría de pacientes presentaban más de 1 gramo de proteinuria al debut. Cuando comparamos los C1 con los C2, lo que vemos es que los C2 sí tienen creatininas más altas al debut, con unas proteinurias significativamente más altas y un porcentaje más alto de deterioro rápidamente progresivo de la función renal, sin diferencias en la necesidad de diálisis en el momento del debut. En cuanto a la biopsia renal, ya he comentado los porcentajes de C1 y C2, y sí que llama la atención dentro de los pacientes C2 que solo había 2 pacientes que se catalogaban dentro del diagnóstico de crescentic IgA nephropathy, que es esa que tiene más del 50% de semilunas en la biopsia.
Aquí hay otros hallazgos de la biopsia renal, a destacar el 18% de necrosis fibrinoide. Entonces, cuando comparamos las biopsias renales entre los C1 y los C2, lo que vimos era que los pacientes C2 tenían más lesiones de proliferación mesangial, sin diferencias en los otros parámetros del MEST, y tampoco parece que hubiese diferencias en parámetros que definen más activación del complemento. En cuanto al tratamiento, la mayoría de pacientes se trataron con inhibidores del sistema renina-angiotensina y hubo un 77% de pacientes que recibieron tratamiento inmunosupresor, todos con corticoides, y en la diapositiva quedan el resto de fármacos que también se utilizaron. Entonces, cuando fuimos a mirar el perfil de paciente que había recibido el tratamiento inmunosupresor, vimos que principalmente eran pacientes con más proteinuria y más frecuentemente con deterioro rápidamente progresivo de la función renal. Las variables histológicas sí que parece que había algo más de porcentaje de semilunas en el paciente que recibía tratamiento inmunosupresor, sin diferencia en el resto de parámetros. Entonces, cuando comparamos el tratamiento entre los pacientes C1 y los pacientes C2, sí que vimos que los pacientes C2 parece que más frecuentemente reciben tratamiento inmunosupresor y reciben más frecuentemente fármacos como la ciclofosfamida, mientras que en los pacientes C1 hay más frecuentemente fármacos como el micofenolato. Entonces, en la evolución, un 23% de pacientes evolucionaron a enfermedad renal crónica terminal, 11 fallecieron durante el seguimiento y la pérdida media de filtrado glomerular fue de 2 mililitros minuto-año. Al comparar los C1 con los C2, lo que vimos era que los pacientes C2 sí que presentaban una peor supervivencia renal a los 5 años, que es lo que vemos en la gráfica Kaplan-Meier de la izquierda, y a la derecha vemos la evolución del filtrado glomerular. Es cierto que los pacientes con C2 ya partían de una situación clínica peor, con peores filtrados glomerulares, y que probablemente la inmunosupresión ayudó a evitar la diálisis en algunos de ellos. Entonces, con todo esto, lo que podemos decir es que clínicamente los pacientes que tienen mayor porcentaje de semilunas en la biopsia, clínicamente se presentan de forma más agresiva, con más creatinina, más proteinuria y más frecuentemente deterioro rápidamente progresivo de la función renal, que a nivel histopatológico presentan más frecuentemente proliferación mesangial. Y a nivel de tratamiento, que en los centros estudiados al menos hay un alto porcentaje de pacientes que sí que reciben tratamiento inmunosupresor, siendo más frecuente en los C2, y que parece que la elección del tratamiento se basa principalmente en parámetros clínicos como la proteinuria y el deterioro rápidamente progresivo de la función renal. Y que en la evolución sí que hemos visto que estos pacientes igualmente presentan una peor supervivencia renal. Entonces, para concluir, comentar que la proliferación extracapilar no solo confiere una peor clínica, sino también un peor pronóstico renal, y que entonces es un factor a tener en cuenta y a considerar a la hora de escoger qué tratamiento queremos dar a nuestros pacientes. Pero que, de todas formas, viendo la evolución, se necesitan más estudios donde podamos incluir a estos pacientes para desarrollar nuevas herramientas que puedan mejorar este pronóstico. Muchas gracias. Aquí está toda la gente que ha participado en el estudio y ha aportado pacientes. Muchas gracias. Muchísimas gracias. La doctora Soler tiene una pregunta. No sé si podemos acercarle al micro, si Pepa. Empezamos con el doctor Praga y luego la doctora Soler. Bueno, enhorabuena porque es una serie muy grande de casos y yo creo que tenéis que sacarle más punta porque hay muy poca información sobre qué hacer con esto. No sorprende que estos enfermos vayan peor, ¿no? Lo que pasa es que no hay ninguna información seria sobre la eficacia del tratamiento inmunosupresor. Entonces yo creo que podéis analizar mejor eso, por ejemplo, compararlos con los que no recibieron inmunosupresión, haciendo propensity score matching, cosas de tal, porque es muy importante y tenéis un seguimiento a largo plazo. Y además da la impresión de que no han ido tan mal como uno intuye en las crescénticas. Hay otro aspecto importante y es que cuando uno hace la biopsia en una IgA, en un brote de hematuria macroscópica, encuentra necrosis tubular por los cilindros hemáticos y en esos casos suele haber semilunas, menos del 25%, ¿no? Pero yo creo que tendríais que mirar también si hay esa lesión tubular asociada a la misma hematuria, porque esos casos, sobre todo en gente joven, sin ningún tratamiento, mejora. Es una cosa que vamos a comentar mañana. Sí, enhorabuena. Muchas gracias. Sí, no, es muy interesante lo que comentas respecto al tema del tratamiento. Totalmente de acuerdo. Hemos empezado esto es el preliminar de los datos, pero sí que hay que ahondar un poquito más en el tema de la inmunosupresión. Y respecto a la macrohematuria, teníamos creo que un 25% de pacientes con macrohematuria y sin duda es muy interesante ver qué pasa en los túbulos en estos pacientes. Una presentación muy bonita. Yo tengo un par de preguntas.
En mi sensación, pero no la he analizado porque lo que nosotros vemos es mucho menor que esta base de datos con una N tan importante, el paciente que tiene una EGA con extracapilar C1 es más joven. No he visto que nos pusieras la edad. Es más joven en vuestro caso también. Suele ser 19, 20 años. Esa es una sensación que yo tengo. Luego me contestas. La siguiente es, los pacientes todos tenían hematuria inicial y el que va mal es el que no consigues que esa hematuria remita. ¿Tenéis datos en relación a esto? Ambas preguntas muy interesantes. La verdad es que del tema de la edad no está comparado aquí y la verdad que ahora no sabría decir si hay diferencias en la edad. Ahora a mí me vienen a la cabeza muchos pacientes muy jóvenes que tienen C2, entonces no te sabría decir, pero sí que es una cosa que podemos ver. Y respecto a la hematuria, lo único que hemos mirado hasta el momento es si había más macrohematuria en los pacientes C2, porque sí que pensábamos que igual estas proteinurías no podían valorarse, y es la misma. Si luego van peor los que no mejoran, es una cosa que podemos ver, pero que no sabría contestarte ahora. Te lo digo porque año tras año veo este tipo de pacientes en la consulta y si el paciente ha tenido una extracapilar, sea C1, C2, y ya no tiene hematuria, desaparece prácticamente la proteinuria o tiene proteinuria residual, yo me suelo quedar muy tranquila. Pero si el paciente persiste con una hematuria y si encima esa hematuria es macroscópica, ahí es el que yo pienso, ¡buf! Este no va a ir bien y este va a progresar. Entonces sería ya que tienes una N tan importante, igual nos podría responder esto. Muy interesante, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Domínguez, y gracias por todas las iniciativas que seguro que estudiarán. Muchas gracias. Continuamos con la siguiente charla a cargo de la doctora Lillian Wills-Gray. Es Sparsentan como tratamiento de primera línea en pacientes incidentes con nefropatía con IgA, resultados preliminares del ensayo Spartan. Sí. ¿Ya está? Vale. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la... Yo no soy la doctora Lillian Wills-Gray, soy el doctor Mora de la Clínica Universidad de Navarra en Pamplona y vengo a presentarles los resultados del Sparsentan como un tratamiento de primera línea en pacientes incidentes de nefropatía IgA, los resultados preliminares del ensayo Spartan a 36 semanas. Esos son los conflictos de interés de todo el grupo participante. Entonces, la nefropatía IgA es evidentemente la glomerulonefritis más frecuente, pero siempre estamos en deuda con estos pacientes sobre qué tratamiento ofrecer. Y ahora viene el boom de tratamientos inmunosupresores, pero también parece ser de medicación que podría modificar la evolución de la enfermedad sin ser un foco precisamente inmunosupresor. Y en ese sentido, el Sparsentan, que es un antagonista dual de receptores de endotelina y angiotensina, un DARA, ha mostrado mejoría en la proteinuria en pacientes con nefropatía IgA que tenían un riesgo de progresión hacia enfermedad renal. Ese es el estudio PROTECT, el cual, a raíz de esos resultados, se realizó en Estados Unidos una aprobación acelerada del Sparsentan y a nivel europeo una autorización condicional de comercialización. A partir de eso, se desarrolla el estudio Spartan, que es un ensayo fase 2, abierto de un solo brazo, que lo que va a centrarse es en la seguridad, en la eficacia, pero también en las acciones mecanísticas que tiene el Sparsentan como tratamiento, en este caso, de primera línea de tratamiento para diagnósticos recientes, incidentes de nefropatía IgA, lo cual lo diferencia del PROTECT. Lo que vengo a presentar son esos resultados preliminares en las primeras 36 semanas de tratamiento. El diseño del estudio consta de un tamaño muestral de 12 pacientes, los cuales han recibido o van a recibir Sparsentan, una dosis de 200 miligramos las primeras 2 semanas y a partir de la segunda semana se aumenta a Sparsentan de 400 miligramos. Es importante que todos estos pacientes, como veremos en los criterios, van a ser naïf para inhibidores de la renin-angiotensina. Hasta terminado los 110 semanas de seguimiento es que se le va a introducir el inhibidor del sistema renin-angiotensina-aldosterona. De ahí que los criterios de elegibilidad son pacientes mayores de 18 años, con una nefropatía IgA, en este caso biopsiada, en no más de 6 meses previo a ser incluidos en el estudio, con proteínas de 500 miligramos día, con un filtrado glomerular mayor a 30 y que en los últimos 12 meses no hayan recibido IECAS o ARA2
porque son pacientes principalmente incidentes. Los criterios que se fueron a valorar o que se están valorando son de seguridad, la eficacia con un cambio en la proteinuria desde el momento del inicio, la remisión completa, que está definida como una proteinuria menor de 300 miligramos día, y la variación que existe en la tasa de filtrado glomerular y en las cifras de presión arterial. Este es el programa de evaluación de los pacientes. Se realizan evaluaciones de proteinuria, de constantes. Aquí quiero recalcar que la presión arterial se mide en el consultorio, pero también ambulatoria, y se va también a hacer una valoración basal a las 6, 12 y 24 semanas del agua corporal total para valorar si hay una retención de líquido. Se repite la biopsia renal para análisis subsecuentes a las 24 semanas y también muy interesante en este estudio, por aquel efecto de acción mecanística que se quiere analizar, se valora la resonancia magnética renal y cardíaca a nivel basal a las 24 y a las 48 semanas para realizar luego, en conjunto con la biopsia renal, análisis transcriptómicos o radiómicos. La población, que consta de una cohorte, el estudio está activo pero ya no está reclutando, de 12 pacientes, más de la mitad son varones con una edad media de 35,8 años, lo cual lo diferencia del estudio PROTECT, donde la edad media era 46 años. En su mayoría son pacientes de raza blanca, con índice masa corporal de 27 y un peso corporal de 83. La presión arterial media es de 125/78, con unos filtrados. Aunque el criterio es mayor de 30, la media eran pacientes con muy buena función renal, con filtrados mayores de 70, lo cual en el primer estudio PROTECT solo un cuarto de esos pacientes tenían filtrados mayores de 60, con proteinurias de 1,4 de mediana y 1,3 según si es diaria o con gramo-gramo. Y en estos pacientes el agua corporal total media es de 47, que va a ser más o menos un 60% del peso corporal total de los pacientes. Esta ha sido la evolución de los pacientes. 7 de ellos ya han alcanzado las 36 semanas de seguimiento. El paciente número 4, debido a hipotensión arterial, descontinuó la medicación en la semana 6, aunque se fue continuando el seguimiento. Y luego el resto de pacientes están todavía entre la semana 6 o la semana 12 en el momento del análisis de estos resultados. Esos son los resultados que se ven. Solamente 4 semanas después de haber iniciado el tratamiento se ve una reducción de más del 60% de la proteinuria, que se mantiene esa disminución a lo largo del tiempo, siendo hasta de un 81% a las 36 semanas. Entre los 4 pacientes que había que tenían una proteinuria mayor de 2 gramos en el momento de la inclusión, 3 de ellos consiguieron en el momento del estudio una reducción de la proteinuria mayor del 75% durante esas 36 semanas. De los 12 pacientes, 8 de ellos, un 67%, alcanzaron en algún momento del estudio la remisión completa, definida como menor de 300 miligramos día, en algún momento del seguimiento. Digo en algún momento porque hay algún paciente, que ahora con los colores cuesta de distinguirlo, que logró la remisión completa y que luego subió y que se quedó en 500 miligramos de proteinuria diaria. ¿Qué ocurre con la tasa de filtrado glomerular estimada? Se mantiene estable y no hay unos cambios significativos durante las 36 semanas de tratamiento. La presión arterial media también se mantiene estable, tanto la que es valorada en el consultorio como la que es medida de manera ambulatoria. Es cierto que la presión arterial ambulatoria mostró un cambio ligeramente mayor desde el inicio respecto a la que se medía a nivel del consultorio, de la consulta. El peso corporal total muestra unas fluctuaciones mínimas o pequeñas, pero se mantiene bastante estable, con una ligera reducción modesta durante el seguimiento de ese agua corporal total. Y el esparsentan muestra, en cuanto a seguridad, una buena tolerancia a las 36 semanas. Un paciente, como les decía, interrumpió el tratamiento por hipotensión arterial. Hubo 3 acontecimientos adversos graves que no estaban relacionados con la medicación. Como conclusión, entre los resultados preliminares, el esparsentan se muestra eficaz en la reducción de la proteinuria y el control de la presión arterial en pacientes de diagnóstico reciente e incidentes de nefropatía IgA, con reducciones rápidas y sostenidas de esa proteinuria y consiguiendo en este seguimiento una remisión completa y un perfil de seguridad que se compara con el estudio PROTECT. No hubo efectos secundarios importantes a nivel de cambios del peso corporal total. El agua corporal también mostró una modesta reducción durante el periodo de seguimiento, pero sin una retención de líquido, evidentemente. El esparsentan fue generalmente bien tolerado
y, muy interesantemente, se vendrán a posteriori los análisis subsecuentes de acción mecanística, con resonancia magnética cardíaca, renal, con los análisis de la biopsia y biomarcadores séricos urinarios y plasmáticos para ver esos mecanismos con transcriptómica para valorar esos efectos renoprotectores del esparsentan. Muchas gracias. Muchas gracias por su plática. Se abre el micrófono para preguntas. 1 minuto, por favor. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo solo es una duda, que no entiendo por qué se excluyeron pacientes con tratamiento con IECARA2 cuando Sí. es la primera línea. Principalmente, o sea, este estudio lo que quiere es acción mecanística. Entonces, lo que ellos quieren ver es en pacientes naïf qué efecto tiene. Por eso, a las 110 semanas ya reintroducen el IECARA2. Pero lo que querían era ver en pacientes naïf de IECARA2 qué efecto tiene a nivel renal este fármaco. Es por la parte de acción mecanística, efectivamente. Bueno, son datos muy interesantes, pero a mí esto me alarma bastante. Me alarma porque vamos a tener ahora una cantidad muy notoria de nuevos fármacos, muy eficaces, ¿no? El esparsentan sin duda lo es, pero la IgA tiene muchas formas de presentación. Por ejemplo, si alguien da esparsentan a los casos que presentó la compañera antes, digo, ¿pero qué haces dando esparsentan aquí, por favor? Entonces, eso de primera línea de tratamiento, no. Hay que definir el criterio. Mañana vamos a tener un simposio, yo creo, interesante. Hay que definir la forma de presentación, hay que definir unos objetivos. Yo mañana lo vamos a presentar. Yo creo que un enfermo que no consigue una proteinúria inferior a 0,3 tras dar un IECA, un ARA, tras añadir ese GLT2, puedes comparar, puedes añadir esparsentan. Pero, por ejemplo, aquí no habéis mirado la hematuria. ¿Dónde está la hematuria aquí? Efectivamente. Digamos, este estudio es muy preliminar. Lo que uno podría ver es en el PROTECT, que a mí siempre me causó un poco de estupor, por qué presentaron esos datos en los suplementarios en lugar de... Un dato interesante es cuánto redujo el esparsentan, esto ya en el PROTECT, que eran pacientes con riesgo a progresión. El inicio de inmunosupresión, que al final lo redujo significativamente, fueron al final un tiempo, fueron 24 semanas de diferencia. Y luego se hace un modelo donde se calcula cuánto retrasa la progresión a enfermedad renal crónica comparado con irbesartán de 300, que es un fármaco. Entonces, son mecanismos que este estudio yo creo que viene a valorar, oye, ¿qué hace? Que no solamente bajar la proteinuria, hace algo más a nivel antiinflamatorio o lo que sea, y para eso es estudio de biopsia y de resonancia, ¿no? Sí. Por ejemplo, la resonancia quiere valorar, por el efecto que tuvo otro antagonista con la anemia, qué ocurre con la oxigenación medular, en la médula, ¿no? Entonces, son efectos más allá de simplemente bajar la proteína. Pero que todo esto de primera línea, la trampa está en los criterios de inclusión. Se excluye, no se mira la hematuria, no se mira un deterioro rápido de función renal. Y ahora, como digo, vamos a tener muchos fármacos y hay que saber bien el mecanismo de cada uno. Este es un excelente antiproteinúrico. Por cierto, baja la proteinuria en la glomerulosclerosis, en la nefropatía diabética, no solamente en la IgA, porque es un potentísimo antiproteinúrico y va a tener su sitio en la IgA, pero hay que saber buscarlo y no va a ser un tratamiento de primera línea, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Muchas gracias, doctor José María Mora. Vamos a continuar por cuestiones de tiempo. Dejaremos las preguntas para el café. Yo luego te pregunto también por las biopsias de estos pacientes. Pasamos a la siguiente ponente, en este caso la doctora Silvia Benito, que nos va a hablar de fibrosis intersticial y los macrófagos CD163 positivos, dos elementos diferenciales entre las vasculitis ANCA, MPO y PR3. Adelante, doctora. Gracias. Bien, buenas tardes, soy Silvia Benito, soy nefróloga en la Fundació Puigverd en Barcelona y bien, hoy nos gustaría comentaros algunos resultados de un estudio que estamos llevando a cabo en nuestro hospital, que se centra en el papel de los macrófagos CD163 en la ANCA vasculitis y su posible relación con la fibrosis intersticial y si esto sería un elemento diferenciador entre MPO y PR3. Bien, como sabéis, las ANCA vasculitis son vasculitis que afectan a vasos de pequeño calibre principalmente y que el riñón es uno de los órganos más frecuentemente afectados, por eso estamos hoy aquí hablando de ello. Su etiopatogenia es compleja, es multifactorial y implica procesos de inflamación y fibrosis
procesos en los que los macrófagos son un elemento crucial. Como sabéis, los macrófagos son células muy plásticas que son capaces de cambiar de fenotipo y, por lo tanto, de su función según el ambiente en el que se encuentran, ¿no? De manera que pueden desarrollar distintos roles, desde un rol más antiinflamatorio a un rol más proinflamatorio. Esto cambia solo. Bueno, pues esto como a nivel funcional distinguimos los macrófagos M1, que serían los proinflamatorios, y los M2, que tienen como la función de regular esta inflamación que aparece, diríamos, en las primeras fases, y reparación del tejido, que esta puede ser una reparación más patológica, por lo tanto, favorecer la fibrogénesis, o bien una reparación del tejido satisfactoria en la que hay una recuperación del tejido. ¿Cómo los diferenciamos? Pues por los clústeres de diferenciación. En el caso, yo me voy a centrar en los CD163, que serían tipo de M2 y que son profibróticos. Esto lo sabemos porque ya la literatura nos dice que los macrófagos CD163 pues, liberan TGF-beta. En un estudio que nosotros realizamos con población en trasplante también lo pudimos comprobar. Y también en la literatura nos dice que en las biopsias diagnósticas y de ANCA-vasculitis pues hay infiltrado de macrófagos CD163 en distintos compartimentos. Por lo tanto, ante ello y sabiendo que son profibróticos, nos planteamos, bueno, sabemos que... Madre mía, disculpa. Sabemos que hay este infiltrado. Su significado clínico patológico no está bien establecido, vamos a ver cuál es este, como son profibróticos hay asociación con la fibrosis intersticial y si todo ello serían pues, diferencias entre MPO y PR3. Para ello, un estudio retrospectivo unicéntrico con 80 pacientes que se diagnosticaron mediante biopsia renal con al menos un año de seguimiento. Analizamos 62 muestras, solo 62 porque no dispusimos del resto de biopsias. Y bueno, para medir el grado de fibrosis, pues utilizamos la tinción con tricrómico y para medir el grado de infiltración de macrófagos CD163 lo hicimos con inmunohistoquímica. De manera que hicimos luego una cuantificación histomorfométrica con un software, Metamorf, que se llama así el programa, y entonces lo que hacíamos era con el microscopio pues, un barrido de la muestra de inicio a fin e íbamos marcando las áreas que estaban pues, teñidas con tricrómico, ¿no? Que marca la fibrosis y aquí, como podéis ver, pues este sería todo el infiltrado de CD163. Y todo esto lo calculaba el programa y así nos daba un porcentaje. Entonces, ¿cuáles fueron los resultados? Pues vimos que esto está pasando. El porcentaje de infiltrado de CD163 en intersticio pues, era mucho mayor en MPO que en PR3, pero también nos llamó la atención que había mucha variabilidad dentro de la población de MPO, de manera que quisimos saber qué factores podían intervenir en ello. Y entonces lo que analizamos, bueno, distintos factores, y esto como son macrófagos profibróticos y una biopsia más tardía, esto influenciaba, esto nos vimos que no, pero lo que sí que parecía influir era la edad. Como podéis ver aquí, en la población más joven de menos de 50 años esta variabilidad disminuye, sigue siendo mucho mayor que PR3 y en los pacientes mayores de 50 años pues, bueno, la variabilidad también disminuye, pero es mucho más prominente que no en población más joven. Esto en los MPO. En PR3 ya, como veis aquí, pues esta variabilidad pues era más normal, la más esperable. Entonces, esto nos hacía pensar quizás la edad, ¿no? ¿Esto cómo lo justificaríamos? Pues que quizás la edad es un factor que contribuye a la activación, una disrupción de la activación de macrófagos que se encargan de la reparación tisular, favoreciendo más la vía de la fibrogénesis que no pues, la de reparador de tejido, un tejido pues, sano, ¿no? De una recuperación íntegra. Bien, y acerca de la fibrosis, pues ¿qué vimos? Pues a pesar de que nosotros que comprobamos que la fibrosis intersticial en el momento del diagnóstico pues, es mayor en PR3 y también comprobamos que esta fibrosis pues, es mayor cuanto mayor es el paciente, a pesar de ver que hay más fibrosis en las MPO, no pudimos encontrar una correlación con el infiltrado de CD163. ¿Qué es lo que nosotros, bueno, cómo lo explicamos? Bueno, pues que podría ser, bueno, que el infiltrado de CD163 es como el antesala a la fibrosis. Estamos hablando de un proceso, ¿no? De una evolución en el tiempo, primero el infiltrado y la fibrosis pues suele ser un hallazgo algo más tardío. Y acerca de la función renal, pues bueno, siguiendo un poquito el tema de que en el momento del diagnóstico
esto no se correlacionaba con la fibrosis, tampoco vimos que se correlacionara con la función renal en el momento del diagnóstico. Sin embargo, lo que sí vimos es que había una buena correlación positiva con la función renal al final del seguimiento, tanto en MPO como en PR3, pero eso también, teniendo aquí, ¿no?, pesa mucho el tema del tiempo, porque esto lo vimos sobre todo cuando las biopsias renales diagnósticas no eran tan inmediatas, tenían que pasar más de 30 días desde el inicio de la clínica hasta que realizamos la biopsia. Por lo tanto, con todo esto, ¿cuáles son las conclusiones? Pues bueno, que el infiltrado por... Perdón, ay Dios. A ver, ahora. Vale, pues que el infiltrado intersticial por macrófagos CD163 es mayor en MPO que en PR3 y que esto constituye un elemento diferenciador entre los dos, que esta diferencia pues, es más pronunciada en la edad, sobre todo en MPO, lo que explicábamos, ¿no?, que quizá la edad pues, juega aquí un papel importante pues, en la activación de los macrófagos a través de la vía reparadora, favoreciendo más una fibrogénesis. Entonces, a pesar de que no hay una correlación con la fibrosis intersticial, sí que vimos que hay una correlación con la función renal a largo plazo. Y, por lo tanto, que esto podría, ¿qué información o qué utilidad nos puede dar esto? Pues que el infiltrado de CD163 podía constituir un predictor pronóstico, eso sí, a largo plazo. Y, bueno, sobre todo, como vemos, la PR3 es muy pequeña, pues necesitaríamos más estudios, ¿no?, pues, de cara pues, a validar y a extraer pues, nuevos resultados para ver hacia dónde va todo esto. Y, en principio, pues muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, doctora Benito. Tenemos 2 preguntas. Empezamos con Gemma. Me han sorprendido un poco los resultados. El CD163 es un marcador macrofágico y no está solo en las vasculitis, está, por ejemplo, también en la nefropatía lúpica. Y yo creo que mañana el doctor Mejía Milet, que viene de México, nos contará su experiencia utilizando el CD163 como marcador de actividad en el lupus, que con una correlación kappa prácticamente de 1 identifica la actividad en la nefropatía lúpica. Nosotros hicimos algo parecido en las vasculitis ANCA y vimos que utilizando también estudios histológicos y midiendo el CD163 urinario había una excelente correlación entre la cantidad de infiltrado macrofágico en biopsias y los niveles urinarios de CD163. Y vimos que los niveles de CD163 en orina y por tanto histológicos marcaban perfectamente la actividad, marcaban pronóstico desde el principio, es decir, los niveles más altos de CD163 correspondían a las formas más severas. Encontramos una relación prácticamente lineal entre la forma focal, que tenía los niveles más bajos, la forma mixta, la forma crescéntica y la forma esclerótica, que paradójicamente eran los que lo tenían aún más bajo porque eran la forma que ya no tenían inflamación. No observamos, pero voy a revisar los datos porque a lo mejor no lo miramos con esa perspectiva, diferencias que habéis encontrado vosotros con MPO y PR3. Pero sí que encontramos, desde luego, como dije antes, una estrechísima relación entre cantidad de macrófagos y actividad en la biopsia y actividad clínica de la enfermedad. Sí, te estás refiriendo con infiltrado de CD163 en biopsia, en intersticio. Sí. Vale, no, vale. Sí. Vale. Bueno, nosotros, pues estos son los resultados. Es verdad que con el urinario sí que estamos, yo creo que evaluando cosas distintas, ¿no? Porque en el CD163 urinario ya ha sido escindido y ahora estamos, pero como que son tiempos distintos, pero sí, no sé cuál podría ser la disparidad a qué se puede deber. Muchas gracias. Vale, a ti. Última pregunta. Felicidades por el trabajo. La verdad que mi pregunta era muy parecida, era saber si habéis tenido la oportunidad de medir el CD163 en orina como marcador de actividad. No lo hemos medido, no. No. Ya está. Vale, bueno, más que nada porque queríamos centrarnos más en la histología, ¿no? Y creemos que el CD163 urinario pues que está evaluando, a nuestro parecer, como 2 momentos distintos, ¿no? Sabemos que en el momento en que se extiende por TACO17, sí, en qué fenotipo, ¿no? deviene el macrófago, ¿no? Si es más proinflamatorio o en resting point. Pero bueno, sí, no lo hemos evaluado, no. Gracias.
Da tiempo de... Bueno, yo quiero hacer un pequeño comentario, pequeñísimo. Aquí, en este trabajo, no estamos mirando actividad de la enfermedad. Estamos hablando de pronóstico por fibrosis. O sea, el CD163 realmente es el macrófago cuando tiene un proceso antiinflamatorio. El CD163 urinario, que sí que se ha relacionado con la actividad, está pegado al macrófago y el macrófago produce citoquinas, quimoquinas que son profibróticas y proreparadoras también. O sea que en principio no estamos hablando de lo mismo. No hablamos de actividad de la enfermedad, sino de pronóstico de la enfermedad, porque estos ayudan a fibrosar el tejido. Esa es la idea nada más. ¿Puedo solo hacer una pregunta que no sé si me quedó claro? Entonces, habéis encontrado que no habéis encontrado una correlación entre la cantidad de fibrosis, había más fibrosis en los ANC-MPOs, pero no hay una relación directa entre el CD163 histológico y la fibrosis. Exacto. Y los que tenían más CD163 en la biopsia tenían un mejor pronóstico renal. Tenía mejoría de la función renal. Sí, porque hay una correlación, es decir, cuanto mayor infiltrado de CD163, hay una peor función renal a largo plazo. Vale, es que lo sí, al momento del diagnóstico no, y creemos esto, que lo de la fibrosis es porque es como una cosa, una secuencia, ¿no? Uno va tras de otro, y que la fibrosis suele aparecer un poco más tarde. Pero la relación entre fibrosis y CD163 no... Vale. No. En el momento del diagnóstico no. Otra cosa puede ser que si hiciésemos biopsias renales de control por protocolo, pues quizás sí, como hubiese pasado más tiempo, sí que encontraríamos. Pero en el momento del diagnóstico, que está todo muy candente, pues al menos en el momento del diagnóstico no. Quizás con más tiempo de evolución sí que haya esta correlación. Muchísimas gracias, doctora Benito. Gracias. Seguimos con el programa a cargo del doctor Miquel Blasco, valor del estudio genético en una unidad de referencia en enfermedad glomerular. Adelante, doctor. Muchísimas gracias, Omar. La verdad es que es una oportunidad para agradecer a aquellos actores principales que favorecieron mi estancia en Estados Unidos, y en este caso, sobre todo, agradecer a la SEN la beca que me permitió la estancia allí, como muchos de vosotros sabéis, durante un año. En concreto, estuve en el Hospital New York Presbyterian, en Manhattan, con dos grupos asistenciales. El primero es el grupo que fundó en el año 2000 el doctor Appel, es el grupo o el centro de referencia de enfermedad glomerular de todo el Estado, y aquí os presento a todos los attending que estaban en ese momento en la unidad, y además muy interesante que tienen un fellow que era el doctor, no me saldrá el nombre, Benjamin Wooden, que la verdad es que se lo han quedado porque era realmente excepcional. Y luego una figura que también os quería comentar, y es una nurse practitioner, es una enfermera de rol avanzado que está con ellos y que la verdad que les saca muchísimo trabajo porque ven unos 3.000 pacientes anuales en un régimen siempre ambulatorio. Y el segundo equipo asistencial que os quería presentar es el grupo de medicina de precisión, que se creó en julio del 2020. Es un grupo que se creó en plena pandemia y empezó todas las visitas con los pacientes de manera virtual, y que a día de hoy sigue activo y sigue haciendo aproximadamente un 90% de las visitas a nivel virtual. Está formado por 3 nefrólogos, Simón, Christophe y Jordan, que tienen una amplia experiencia en enfermedades hereditarias renales, y luego una figura muy importante que es la de las consejeras genéticas. Tienen 2 consejeras, entre ellos se reúnen semanalmente, repasan todos los casos y hacen un plan de futuro sobre el proceso diagnóstico y terapéutico cuando hay una sospecha de enfermedad hereditaria renal. Yo lo que quería aglutinar en este trabajo son esos 2 mundos, el mundo ambulatorio de un centro de referencia en enfermedad glomerular y este nuevo grupo que se creó de medicina de precisión, de asesoramiento en el proceso diagnóstico y terapéutico de pacientes con sospechas de enfermedades hereditarias renales, porque casan muy bien en lo que hablamos siempre, en intentar buscar una medicina individualizada, una medicina de la precisión. Por tanto, mi objetivo inicial de la estancia fue revisar qué resultados tenían estos 2 grupos trabajando conjuntamente a la hora de favorecer tanto a pacientes como, en este caso, también a familiares. Por tanto, se trata de un estudio que fue observacional y retrospectivo.
El estudio lo concentré en los primeros 40 meses de esta unidad de enfermedades de medicina de precisión, con la intención de que al final de mi estancia, como mínimo, todos los pacientes tuvieran 6 meses de seguimiento. Y básicamente lo que me centré es en analizar su trabajo. Es decir, básicamente todos los nefrólogos asistenciales del Presbyterian pueden enviar pacientes a esta unidad de medicina de precisión, de sospecha de enfermedad hereditaria, y luego son ellos los que deciden qué test tienen que hacer y dan un poquito el asesoramiento. Básicamente, estos fueron los resultados. Yo analicé todas las interconsultas que había habido al grupo de medicina de precisión. En concreto, en este periodo de 40 meses fueron 552. Después de excluir aquellos que o bien no se hicieron el test porque no estaba cubierto por su aseguradora o bien no tuvieron visitas de seguimiento posterior para saber un poquito el retorno que tenía esta información, nos quedamos con 444 pacientes. Y de estos me centré sobre todo en aquellos que habían sido derivados por el grupo de enfermedad glomerular, que en concreto fueron 213 pacientes. De estos 213 pacientes, si vemos un poquito cuál era su fenotipo, 142 tenían una biopsia que confirmaban que tenían una lesión glomerular y los otros 89 eran pacientes que por su presentación clínica, normalmente pacientes con una hematuria, con hematíes dismórficos, con una proteinuria habitualmente en torno al gramo, a los 2 gramos, pero con una función renal normal, aún no habían hecho una biopsia renal y especialmente si había manifestaciones extrarrenales o antecedentes familiares, la sospecha ya era muy dirigida a una enfermedad hereditaria y antes de la biopsia ya se ordenó el estudio genético. La edad media en el momento del estudio genético era de 43 años, una ligera predominancia de mujeres y la raza más frecuente fue la raza Platt. ¿Cuál era la sospecha del clínico cuando lo enviaba al grupo de medicina de precisión? Pues un 47% eran sospechas de collagenopatía, un 25% eran pacientes que ya tenían una biopsia segmentera y focal y que por su comportamiento clínico, por ejemplo, córtico-resistente o por su debut temprano en la vida, se sospechaba una enfermedad hereditaria. Y el tercer grupo más frecuente fue el de los pacientes con microangiopatía trombótica, donde se quería descartar que hubiera una predisposición genética o una disregulación del complemento. ¿Cómo actuaban ellos? Pues bien, el grupo de medicina de precisión los lunes revisaba todas las solicitudes que tenían, consejeras genéticas, normalmente con un estudiante, y los nefrólogos con experiencia en enfermedades hereditarias, analizaban toda la información clínica, histológica, antecedentes familiares de los cuales eran conocedores y programaban una primera visita virtual con el paciente. En esa visita virtual se recababa nuevamente toda la información necesaria, se le daba todas las explicaciones de qué suponía un estudio genético, qué retorno podía tener para que el paciente estuviera informado y en el caso de creer lo necesario, entonces se ordenaba el test que ellos consideraban más indicado y básicamente la mayor parte de veces lo que se indicaba era un panel de genes por Next Generation Sequencing. El paciente directamente recibía en casa un kit, tenía que hacer pues una muestra de saliva y directamente lo enviaba a la casa comercial que posteriormente remitía los informes a los nefrólogos, analizaban el caso y daban el retorno a los pacientes. En cuanto a los resultados, en esta cohorte, especialmente de 213 pacientes con fenotipo glomerular, se consiguió un diagnóstico genético, significa que eran mutaciones patogénicas o probablemente patogénicas que cuadraban con la presentación clínica del paciente, con la herencia y la cigosidad, en un 35% de los pacientes. Y luego, muy importante, por el área donde estábamos, diagnósticos positivos o lo que ellos consideran un positivo no diagnóstico, que eran los genotipos de riesgo de APOL1, se encontraron hasta en 20 pacientes, un 8% de esta cohorte. ¿Y qué encontramos? Pues como imaginaréis por el grupo de pacientes que estamos comentando y las sospechas clínicas, las variantes patogénicas, probablemente patogénicas, los positivos diagnósticos más frecuentes fueron en genes del colágeno, COLA4, 3A5, seguidos de un 4% de variantes patogénicas o probablemente patogénicas en genes de complemento en pacientes con microangiopatía trombótica y posteriormente un 4% también en los genes NPHS1 y 2. Aquí tenéis también el resultado de la herencia, un 64% autosómico dominante, 28% ligado al cromosoma X y un 8% tenían una herencia recesiva. Y algo muy importante, y aunque fue analizado retrospectivamente, leyendo los cursos clínicos y viendo lo que habían retornado a los pacientes, donde siempre hacen un informe muy completo para todos los especialistas médicos que atiendan al paciente y uno más sencillo para el paciente y los familiares, ¿qué tipo de información nos dio eso a la hora de ser nefrólogo? Pues como veis,
y lo decíamos muy bien, el diagnóstico genético era un 35%, pero muchos pacientes, incluso con positivos no diagnósticos o incluso con negativos, recibieron un retorno positivo. ¿De qué forma? Pues sobre todo con información pronóstica. Información pronóstica respecto, por ejemplo, pacientes donde no tiene sentido utilizar tratamiento esteroideo, cuando ya tenemos una causa hereditaria, o incluso pacientes con resultados negativos, y el ejemplo sería las microangiopatía trombóticas, que van a saber que su pronóstico en el caso de trasplantarse va a ser diferente si tienen una mutación de alto impacto y, por tanto, podremos decidir si utilizamos o no tratamientos dirigidos en la previsión para el trasplante. Además, pues, evidentemente, todo el screening que se ofrece a las familias en los casos positivos, la posibilidad también de selección de embriones, etcétera, etcétera, en las familias y, por supuesto, también en los casos donde pueden existir manifestaciones extrarrenales, pues directamente con el diagnóstico poderlo referir, si así precisan, a diferentes especialistas para su valoración. Por tanto, las conclusiones es que esta integración de centros de referencia, y allí realmente actúan como centros de referencia, con equipos subespecializados en enfermedades hereditarias con consejeras genéticas, ha sido muy positivo, ha tenido un retorno muy importante. Las principales limitaciones, evidentemente, es el carácter observacional y retrospectivo. Nos gustaría hacer, en un siguiente paso, algo prospectivo para realmente ver que el retorno sea positivo y que así lo identifiquen los pacientes y los familiares, pero también refleja la práctica clínica habitual en un centro de excelencia y por eso me ha gustado compartirlo con vosotros. Evidentemente, pues abre la puerta también a estudios futuros, también en ver si la histología, y sobre todo allí tienen un muy buen retorno con la microscopía electrónica, puede sugerir algunos cambios que nos indiquen también la necesidad de un estudio genético, y estamos trabajando en un subestudio. Y básicamente la conclusión es que la experiencia con grupos focalizados en una patología muy concreta, que además se ayudan de genetistas, de consejeros genéticos, de anatomopatólogos, pues es muy positiva a la hora de intentar ese retorno a los pacientes. Y nada más. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Miquel, por la plática. ¿Alguna pregunta que se tenga, por favor? Sí. Adelante. Muchas gracias, Miki, muy interesante. Yo quería hacer un comentario. Van a salir ahora publicadas en breve las guías clínicas de Alpor en el NDT. Y una cosa en la que se ha hecho mucho hincapié es que en un paciente no biopsiado no nos fiemos del estudio genético si sale un COL4A3 o 4, porque es tan frecuente en la población que podría haber detrás pues, cualquier glomerulopatía. Yo creo que esto es un mensaje muy importante, que bueno, está bien que hagamos estudios genéticos, pero el COL4A3 y 4 no tenemos nada claro qué papel juega, hasta qué punto es un factor de riesgo, hasta qué punto es una enfermedad con penetrancia muy incompleta. Y pensemos que no podemos sustituir una biopsia cuando nos sale esto. Es una muy buena aclaración y, de hecho, de los 85 pacientes que en el momento del estudio genético se indicó sin biopsia renal, únicamente 39 luego no fueron biopsiados. Es decir, que es una aclaración muy correcta y muy apreciada. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien. Continuamos con la siguiente charla, por favor. Es expresión diferencial de microARNs urinarios en pacientes con hipomagnesemia familiar con hipercalciuria y nefrocalcinosis. Su correlación con la progresión de la enfermedad, a cargo de la doctora Julieta Torcha. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la presentación. Para comenzar, la hipomagnesemia familiar con hipercalciuria y nefrocalcinosis es una enfermedad ultra rara, autosómica recesiva, producida por mutaciones en los genes Claudina 19 o Claudina 16, que progresa a insuficiencia renal. En España y Francia, la mayoría de los pacientes presentan la mutación PG20D en Claudina 19. Sin embargo, existe una gran variabilidad en la progresión de la enfermedad en estos pacientes, incluso entre hermanos, sugiriendo que existen otros factores que podrían estar modulando la progresión de esta enfermedad. Por lo tanto, nuestro objetivo es identificar los mecanismos fisiopatológicos que subyacen a la progresión de la hipomagnesemia familiar
y de la variabilidad fenotípica observada en los pacientes. Nuestro grupo se ha centrado en proporcionar microRNs urinarios como posibles biomarcadores y dianas terapéuticas. Para ello, hemos clasificado nuestra cohorte de pacientes españoles según la evolución de su tasa de filtración glomerular estimada a lo largo del tiempo en 3 grupos. Los grupos de evolución rápida, moderada y lenta. De todos estos pacientes hemos colectado muestras de orina y hemos aislado los exosomas urinarios utilizando este protocolo de ultracentrifugación diferencial que se puso a punto previamente en nuestro grupo. Y de todos estos exosomas se ha aislado el ARN total para analizar los perfiles de microRNs, que se hizo por estas 2 técnicas de alto rendimiento, que son microarrays y open arrays. La información obtenida se ha analizado de acuerdo a la enfermedad, es decir, comparando pacientes versus controles, de acuerdo al genotipo, es decir, comparando pacientes que tengan la mutación PG20D versus los controles, y de acuerdo al fenotipo de la evolución, comparando pacientes con la mutación que tengan una disminución moderada versus lenta de la tasa de filtración glomerular. Toda la información obtenida se ha validado por qPCR utilizando Taqman Low Density Arrays o TLDAs y finalmente hemos analizado todos estos datos mediante inteligencia artificial para poder identificar posibles mecanismos patológicos asociados con estos perfiles de microRNs. Pasando a los resultados, primero hemos caracterizado nuestra cohorte de pacientes españoles, que está formada por 30 pacientes y 6 controles sanos. Únicamente 3 pacientes presentaban mutaciones en Claudina 16, mientras que los 27 restantes, es decir, un 90%, tenían mutaciones en Claudina 19, y entre ellos el 92% tenían la mutación PG20D, 70% en homocigosis. Por otro lado, luego de la clasificación de los pacientes según su tasa de filtración glomerular estimada a lo largo del tiempo, hemos visto que la mayoría de los pacientes, un 63%, tenían una disminución moderada de la tasa de filtración glomerular, mientras que un 17% tenían una tasa de evolución rápida y un 20% una función renal estable. Pasando al análisis de los perfiles de microRNs en exosomas urinarios, en estos heatmaps se muestran los resultados obtenidos utilizando la técnica de microarrays y como podemos ver aquí hemos encontrado diferentes grupos o clústeres de microRNs expresados diferencialmente cuando se comparó los pacientes según la enfermedad, según el genotipo y según el fenotipo de evolución. Los diagramas de Venn de estos microRNs diferencialmente expresados nos han mostrado que hay una superposición de microRNs que distinguen entre pacientes y controles independientemente de su genotipo y revelaron 18 microRNs únicos que se asociaron con la progresión de la enfermedad. De forma similar, se hizo la comparación de estos microRNs en los 3 grupos utilizando la otra técnica, la de Open Arrays, y en estos volcanoplots se pueden ver también que se han encontrado microRNs diferencialmente expresados. Nuevamente, vemos que hay una superposición de microRNs que discriminan pacientes y controles y se han encontrado 4 microRNs únicos asociados con la progresión de la enfermedad. Como he comentado anteriormente, estos resultados se validaron con TLDAs. Para ello se han seleccionado 47 microRNs para la validación, de los cuales 30 han sido validados. 27 de esos microRNs diferencialmente expresados se encontraban en todos los pacientes con hipomagnesemia y 13 de esos microRNs estaban relacionados con la evolución de la enfermedad. De entre ellos 12 se compartían en ambos grupos. Finalmente, toda la información, la inteligencia artificial, el estudio de inteligencia artificial de toda esta información reveló que estos perfiles de microRNs se asociaban con procesos relacionados con el estrés de retículo endoplasmático, las uniones estrechas y la fibrosis renal. Y además se han obtenido posibles dianas terapéuticas y fármacos de reposición para el tratamiento de esta enfermedad que a día de hoy no dispone de un tratamiento. Para concluir, el 92% de los pacientes presentan la mutación PG20D en Claudina 19, 70% de ellos en homocigosis. La mayoría de los pacientes tienen una disminución moderada de la tasa de filtración glomerular. Los pacientes presentan diferentes perfiles de microRNs urinarios que permitan discriminarlos según la evolución de la pérdida de función renal.
Estos perfiles de microRNAs diferencialmente expresados se asocian a procesos relacionados con el estrés de retículo, la fibrosis renal y las uniones estrechas, y finalmente concluimos que los microRNAs seleccionados podrían constituir biomarcadores no invasivos de progresión y representar posibles dianas terapéuticas para esta enfermedad huérfana. Finalmente, me gustaría agradecer a todo el grupo de Fisiopatología Renal del Instituto de Investigación Vall d'Hebron de Barcelona, a nuestros colaboradores y a todos ustedes por vuestra atención. Gracias. Muchas gracias, doctora. Se abre el foro para preguntas. Un estudio muy bonito. Esta es una entidad que a mí me atrae porque en el siglo pasado publicamos una serie muy importante en el Kidney que dio origen al descubrimiento esto de la paracelina en el Science y todo aquello. Y a mí siempre me llamó la atención por qué hacen insuficiencia renal estos enfermos. Porque aunque trates de corregir la hipomagnesemia, aunque disminuyas la hipercalciuria, progresan indefectiblemente hacia la insuficiencia renal. Y en algún caso que había biopsiado tenían una fibrosis intersticial. Entonces, bueno, eso de la hipomagnesemia, hipercalciuria, son como lo que hace descubrir la enfermedad. Pero hay algún mecanismo patogénico que se parece mucho pues, a las nefritis intersticiales de la uromodulina, etcétera, ¿no? ¿Cómo está eso? Y otra pregunta, ¿hay algo de terapia génica en el futuro para estos enfermos? Bueno, muchas gracias por las preguntas. Sí, la verdad que todavía está como un poco en estudio todo esto porque es una enfermedad que se ha estudiado desde hace no mucho tiempo. Entonces, al final, al ser una enfermedad que se produce por una mutación genética, el hecho de no tener la claudina 19 que trabaje con la claudina 16 en las uniones estrechas de las células epitelianas del asa de Henle, que es donde están estas proteínas, al final, por mucho que uno le dé magnesio, calcio y todos los tratamientos para mantener estable esto, al final siempre van a seguir perdiendo. Así que yo creo que un poco el progreso de lo que sería la insuficiencia renal va por ese lado. Y respecto a lo que sería la terapia génica, sí, yo creo que es un poco lo del futuro, pero sí que sé que se está estudiando, aunque es muy difícil como llegar al riñón, justamente con lo que sería la terapia génica. Para otro tipo de enfermedades en otros órganos por ahí es más fácil, pero la dificultad es justamente lo del riñón. Pero sí que se está estudiando y esperemos que en un futuro sea una forma de mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Sí. Muchas gracias, doctora Julieta. Gracias. Gracias. Pasamos a la siguiente ponencia a cargo de la doctora Elena Gomá, que nos hablará del análisis transcriptómico renal que identifica factores externos en el síndrome de Alport. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por la presentación. Y efectivamente, pues yo voy a presentar el trabajo que hemos hecho en equipo del análisis transcriptómico en el que hemos identificado factores externos que actúan en el síndrome de Alport. Empezaré diciendo que no tengo ningún conflicto de interés y básicamente nuestro estudio se ha basado en que hemos decidido comparar con 3 modelos murinos diferentes. El primero, un ratón con una uropatría unilateral, un ratón de Fabry y cogimos una muestra de transcriptómica urinaria de ratones Alport. Las 2 primeras eran muestras que teníamos de nuestro propio laboratorio y la tercera ya, como digo, eran unas series publicadas. De ahí decidimos comparar las transcriptómicas urinarias de los 3 modelos. De ahí sacamos todos aquellos genes que estaban en las 3 modelos sobreexpresados. Encontramos que había 283 genes que estaban sobreexpresados comunes en las 3 patologías. Entonces, llegados a este punto, queríamos mirar exactamente qué significaban estos genes. No sé si conocéis esta aplicación, pero es muy interesante para este tipo de estudios, esta aplicación que se llama Gorilla, que es de Gen Ontology. Lo que hace básicamente es tú le aportas unos datos de genes y te dice
en qué están implicados este tipo de genes, en qué vías participan, y con eso pues, nos da mucha información. Entonces, de estos 283 genes los metimos aquí y nos salió pues, que estaban implicados, por ejemplo, en la producción de la matriz extracelular, en procesos metabólicos diversos, que además estaban también implicados en la formación del colágeno, en la regulación del ciclo celular y también de diferentes respuestas a estímulos tanto externos como internos del organismo. De los dos primeros, te concluía un poco que tenían que ver un poco con la fibrosis que se producía en el riñón. Entonces, llegados un poco a este punto, pues nos planteamos que en realidad lo que nos está diciendo es que podría ser la evolución natural de cualquier enfermedad renal crónica avanzada de cualquier inicial causa, ¿no? Es decir, explica un poco la patogenia de cualquier tipo de enfermedad renal, ¿no? Llegados a este punto, nos queríamos centrar un poco en el modelo que teníamos de Alport. Entonces, lo que hicimos es descartar todos esos genes que teníamos que eran comunes a las demás patologías y en la misma transcriptómica urinaria intentamos sacar los genes que eran exclusivamente expresados en los ratones Alport. De aquí sacamos que había 3.319 genes que eran exclusivos que se expresaban en estos ratones Alport. Hicimos lo mismo, nos metimos en gorila y metiendo todos estos genes nos dio también unas vías que estaban sobreexpresadas en estos ratones. Entonces, inicialmente, la verdad es que todo tenía bastante sentido. El primero, pues producción de matriz extracelular, pues en una enfermedad en la que tienes unas alteraciones en la membrana basal, es esperable. Teníamos también regulación de la membrana celular, un poco de lo mismo, ¿no? Es decir, fibrosis también, un poco implicado en la membrana basal glomerular. Y por último, también en la actividad y transducción transmembrana, pues lo mismo. Entonces, hasta aquí todo cuadraba un poco con la patología del Alport. Sin embargo, vimos que estadísticamente significativo había una relevancia en las vías que estaban implicadas en la respuesta a estímulos externos bióticos. Vimos que también había una relación con expresión de citoquinas y sobre estos también que había una respuesta más sobreexpresada de defensa frente a organismos externos, bacterias, estímulos, etcétera. Que además había una respuesta quimiotáctica y que por último todo esto estaba implicado en una regulación y una activación del sistema inmune, cosa un poco llamativa en una enfermedad a priori genética, ¿no? De esto decidimos centrarnos en cuáles eran esos genes que estaban sobreexpresados y que explicaban que estas vías estuvieran en funcionamiento en el Alport. De aquí sabemos que había al menos más de 100 genes que estaban implicados solo en esta vía del sistema inmune. Y mirando un poco más en detalle, nos pusimos a mirar, no creo que lo veáis porque son muy pequeños, pero ahora resalto algunos, había ciertos genes que ya nos eran conocidos, genes que de hecho son terapias dianas, terapéuticas de otras enfermedades, nada que ver con las genéticas, de hecho, de enfermedades autoinmunes. Y aquí os resalto, por ejemplo, alguno, que uno de los genes que estaba implicado era el C5, el receptor del 1 del C5. Otro que estaba implicado, la interleucina 6. Y, por ejemplo, otro, el TNF-alfa, es decir, genes en los que ya conocemos, pero que nunca los hemos planteado tratarlos en enfermedades a priori genéticas. Entonces, aquí vemos que estos genes son diana de ciertos tratamientos que ya conocemos, por ejemplo, del avacopan, la interleucina 6 inhibida por el tocilizumab, el TNF-alfa por el tanercep, el infliximab, etc. Entonces, llegados aquí, nos planteamos, ¿es que existe la opción de que la progresión, la diferencia entre un Alport y que termine enfermedad renal o que simplemente tenga una expresión a nivel urinario, es que sea el sistema inmune? ¿Podría ser esto un tratamiento? Es decir, podría ser que un paciente con Alport que solo debuta con una microhematuria, ese factor de riesgo que comentaba Roser Torra, y que solo tuviera un poquito de microhematuria o que tuviera de ahí que pudiera pasar una proteinuria, se pudiera deber a que, por ejemplo, tenga infecciones o una respuesta mala a las infecciones, o que fuera porque, por ejemplo, tiene una respuesta autoinmune, formación de anticuerpos, interleucina 6, que eso hace que progrese, o que, por ejemplo, el complemento pueda estar sobreactivado en estos pacientes y eso haga que progrese desde una microhematuria a una albuminuria, a finalmente a una progresión de enfermedad renal. Entonces, llegados a este punto, dijimos quizás hay algo más implicado, ¿no? Entonces, en este modelo lo único que podemos decir es que en el modelo murino que tenemos en este caso, pues sí que hay una orientación en la transcriptómica, al menos urinaria, de que podría haber una sobreexpresión del sistema inmune, que podría con ello implicar que haya tanta diferencia fenotípica entre los pacientes con Alport, que podría ser que de ahí pasáramos a una microhematuria, a una enfermedad renal avanzada, que eso es lo que convierta ese factor de riesgo en que lo convierta en una enfermedad. Podrían ser que también podrían ser esto dianas terapéuticas para el futuro en ciertos pacientes identificados que tengan variantes en estos genes. Y por supuesto que estos datos son orientativos porque por supuesto son en modelo murino, que habría que valorarlos en modelos humanos. Y por último, pues que
es bastante llamativo que una enfermedad genética, a priori, sin ninguna otra causa, pues que pueda haber una participación y que, por tanto, pueda haber también un cierto tratamiento de enfermedades autoinmunes. Muchas gracias. ¿Tenemos una pregunta? Sí, yo soy Mar Espino del 12 de octubre, soy nefrólogo infantil y con el tema este de la genética, pues es la caja de Pandora que se ha abierto, ¿no? Entonces, bueno, mi pregunta es, esta plataforma Gorila, porque yo conozco ClinGene, que es la que maneja los genes que realmente se están curando y se está confirmando que realmente son los genes patogénicos. Esta plataforma trata de genes curados, evidencias. ¿Qué tipo de plataforma es? Sí, en principio sí, o sea, es una herramienta que está validada, que está basada en Genome Ontology y recoge toda información de todo lo publicado. En principio sí, o sea, está validada y es bastante utilizada. Sí, pero los genes que te pone que son genes curados, confirmados por los equipos de genetistas. Los genes los pones tú, o sea, los que quieres analizar, eso, o sea, obviamente está curada la información, sí. Vale, yo creo que eso tiene una pega. Si tú pones una serie de genes, primero tienes que haber comprobado tú que esos genes realmente son genes validados. ¿A qué te refieres con genes validados? Ahora mismo todos los genetistas están trabajando en determinar de los genes, porque tú puedes encontrar un paciente en el que encuentras una variante. En esta variante tú tienes que ver si esa variante tiene una repercusión en la funcionalidad del gen, o sea, tendrías que ver la funcionalidad del gen. Entonces, este es un trabajo que es un gran trabajo. O sea, yo no trabajo en esto, lo que pasa es que ahora mismo estamos, o sea, no soy genetista, soy pediatra y como, bueno, esto nos afecta muchísimo, sobre todo por la implicación que tiene en cuanto a consejo genético, estamos trabajando en un tema de genes con la doctora Elizabeth Arts y bueno, pues es uno de los temas que nos tiene locos a todos porque lo que nos acaba diciendo es, ojo, nosotros tenemos la certeza de que esos genes son realmente los patogénicos, entonces por eso te comentaba yo que si cuando nosotros hacemos este trabajo tenemos que tener muy claro que realmente haya evidencia de que esos genes son. Sí, o sea, el tema es, o sea, estos genes que ponemos realmente no es que sean genes que estén mutados. O sea, lo que estamos diciendo es que cuando tú haces la transcriptómica urinaria se detecta que hay ciertos ARNs mensajeros que son de estos genes que son los que están sobreexpresados, no que estén mutados. Entonces, simplemente que hemos detectado que en una enfermedad que no te esperarías que hubiera una sobreexpresión de C5, sí que lo hay, pero no que esté mutado, simplemente que hay una sobreexpresión de eso. Vale. Si me dejas aclararlo, porque esto es motivo de mucho conflicto. Tú hablas de variantes en genes y ella está hablando de genes. Lo que se curan son las variantes, o sea, las alteraciones que encuentras en un gen para determinar si son patogénicas o probablemente patogénicas o benignas, ¿no? El gen en sí no lo curas, o sea, existe y nada más, ¿no? Sí, Lo o sea, que curas son las variantes. Que está expresado, pero no que esté mutado. O sea, no sé si me he explicado mal, pero no tiene nada que ver con que esté mutado. Simplemente que tú detectas que en la orina de estos modelos hay una expresión aumentada, por ejemplo, de C5, pero no que esté mutado, simplemente que se expresa en más cantidad de lo que te esperarías. Gracias. Nada, a ti, gracias. Última pregunta. Yo, rápido, Elena. Es que he visto en todas las diapositivas que el ratón, o sea, el modelo murino es de Col 4A3. Sí, pero ¿solo es Col 4A3 o 345? No, es Col 4A3. Vale, ¿y solo lo habéis hecho solo en ese? No hemos hecho con otras transcriptómicas. ¿Se cree que los tres son iguales, los tres? O no puedo jurarlo. Vale. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias. Pasamos a la siguiente ponencia. Dinos, Elena, si quieres orina de pacientes para seguir con transcriptómica luego. Si quieres hacer luego orina en los pacientes, ¿lo estudiaréis en pacientes? Pasamos a la última ponencia. Bien, a cargo de la doctora María Pereira, Urinary Extracellular Vesicle Signature for Developing a Potential Target Therapy and Biomarkers for 10 Disease Patients. Vale. Buenas tardes a todos. Gracias por la presentación y como han dicho,
voy a hablar un poco sobre la utilidad de las vesículas extracelulares urinarias aisladas a partir de pacientes de DENT. No existe ningún conflicto de interés. La enfermedad de DENT es una enfermedad ligada a X, recesiva, lo cual implica que los varones serán afectos y las mujeres serán principalmente portadoras, que está causada en la mayoría de los casos por mutaciones en el gen CLCN5, lo cual causa la enfermedad de DENT tipo 1 y es un gen que codifica un canal intercambiador de iones de cloro e hidrógeno. Y en menor medida esta enfermedad también está provocada por mutaciones en el gen OCRL, el cual causa la enfermedad de DENT tipo 2 y codifica una fosfatasa que está implicada en el tráfico vesicular. En el caso de la enfermedad de DENT tipo 1, la mutación en este canal provoca proteinuria, hipercalciuria, depósitos de calcio en el riñón y fallo renal. Actualmente esta enfermedad no tiene cura y principalmente su tratamiento se basa en suplementación, la cual presenta efectos adversos y es incapaz de frenar la progresión de la enfermedad. En nuestro laboratorio tuvimos en marcha una serie de acciones estratégicas que abordaban la enfermedad poliquística y también las glomerulopatías y actualmente tenemos en marcha una acción para las tubulopatías dentro de la que se engloba este estudio. Por tanto, con la finalidad de ahondar un poco más en el conocimiento de esta enfermedad rara y identificar los mecanismos moleculares subyacentes asociados a la misma, hemos recolectado orina de pacientes de DENT y de controles sanos machados según la edad, de los cuales hemos aislado las vesículas urinarias extracelulares. Además, actualmente también hemos incorporado modelos animales para tratar en el futuro de testear posibles dianas terapéuticas. Los glicosaminoglicanos y sus proteínas asociadas forman parte de las vesículas extracelulares, las cuales son unas estructuras delimitadas por una bicapa lipídica, las cuales son segregadas por prácticamente todos los tipos celulares y que reflejan el estado de la célula de la que provienen, siendo similares en cuanto a su cargo, es decir, proteínas y ARNs y marcadores de membrana, lo cual les confiere además un gran poder como biopsia no invasiva. En nuestro laboratorio, para aislar estas vesículas, empleamos Exogac, que es el producto comercializado de la patente desarrollado en nuestro laboratorio, el cual se basa en un colorante catiónico que se une de forma específica a los glicosaminoglicanos presentes en la membrana de estas vesículas extracelulares y que, por tanto, nos permite su aislamiento. Tras el aislamiento de las vesículas, comprobamos la presencia de las mismas en la muestra mediante microscopía de transmisión electrónica, lo cual nos permite ver su forma y tamaño. Y como podéis ver, mediante nuestro método de aislamiento podemos aislar vesículas en forma de agregados y vesículas libres. Por otra parte, también medimos su distribución, tamaño y concentración mediante el NTA y no encontramos diferencias entre las dos poblaciones, es decir, pacientes y controles, en cuanto a tamaño. Y del mismo modo ocurre con la concentración de vesículas por mililitro, en las cuales tanto en ambas poblaciones se encuentran en el mismo rango, aunque sí parece que las vesículas de pacientes tienden a estar un poco más concentradas. Tras el aislamiento, se realizó un análisis proteómico de estas vesículas mediante espectrometría de masas. Y, en primer lugar, se determinó el TSNE, el cual nos permite analizar las diferencias existentes entre los grupos estudiados. Como podéis ver aquí, en este gráfico, los dos grupos se separan perfectamente, ya que se encuentran diferencias que permiten que se clustericen de manera muy diferencial. Y también hemos realizado un mapa de calor de la expresión proteica diferencial encontrada en ambas cohortes, en la cual pudimos observar patrones de expresión opuestos entre pacientes y controles, en los cuales aquellas proteínas que se encontraban upreguladas en rojo estaban downreguladas en azul y viceversa.
Este patrón de por sí ya forma la firma proteica de la patología, la cual se puede emplear para determinar posibles biomarcadores o incluso buscar dianas terapéuticas en un futuro. Actualmente nos encontramos en un proceso de validación de candidatos a biomarcadores, de los cuales hemos seleccionado 12 en función de p-valores menores a 0,05 y fold change mayor a 2. Además, hemos resaltado este artículo en el cual, que se ha publicado recientemente, en el cual nos llama mucho la atención que uno de nuestros candidatos está directamente asociado con el colágeno 4 que aquí se describe. Además, también actualmente estamos realizando análisis estadísticos que se basan en la correlación de estos marcadores con parámetros clínicos para determinar su calidad diagnóstica. Y para finalizar, gracias al aislamiento de estas vesículas urinarias, hemos podido definir la firma vesicular asociada a la enfermedad de Dent, la cual también evidencia la utilidad en el diagnóstico de las enfermedades renales infantiles para definir ambas poblaciones de estudio e identificar dianas terapéuticas y biomarcadores de enfermedad. Y próximamente esperamos validar estos biomarcadores mediante métodos moleculares como puede ser el Western blot y comprobar también su eficacia en relación con los parámetros clínicos. Además de comenzar estas validaciones también in vivo, así como el testado de posibles dianas terapéuticas. Muchas gracias a todos por vuestra atención. Me gustaría agradecer a mi grupo, al Servicio de Pediatría del CHUS, al Grupo de Besidiómica y en especial a la SEM por darnos la oportunidad de presentar nuestro trabajo aquí. Gracias. ¿Alguna pregunta en la audiencia? Doctora, yo quería preguntarte, ¿habéis estudiado solo pacientes o habéis incluido alguna población control, pacientes sanos, pacientes con el mismo grado de afectación de función renal? Sí, hemos estudiado pacientes y controles que sean similares en edad a la población afectada. Y hemos comparado la expresión proteica diferencial en la cual observamos patrones opuestos y a partir de esta expresión diferencial hemos identificado hasta el momento unos candidatos a biomarcadores para la enfermedad de Dent, que ahora mismo están en vías de validación. Muy bien, muchísimas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. Si no, la verdad es que agradecer a todos los ponentes que nos han presentado unos trabajos fantásticos, además ajustándose muy bien al tiempo, todos menos yo. Agradecer también a la audiencia por su participación activa y a todos los que estáis hoy aquí. Yo creo que han sido unos trabajos magníficos y que abren la puerta a colaboraciones y a trabajos fantásticos. Muchas gracias a todos.